terminó en el año de 2010, pero les quería presentar las acciones que se llevaron a cabo en relación a conservación preventiva, sobre todo por el caso del sitio. Por una parte la problemática y por el otro lado que es un sitio cerrado público, ¿no? Entonces, las acciones que uno generalmente lleva a cabo en los sitios arqueológicos de conservación preventiva cambian cuando uno le puede dar mantenimiento, etc. Entonces, lo tomo como caso de estudio para que opinen, comenten y sugieran, sobre todo. Digo, es algo que ya se realizó, pero yo creo que vale la pena analizar las intervenciones que se han realizado. Bueno, este es el sitio arqueológico. Está localizado en el sur de Campeche, en el municipio de Calakmul. Para que tengan una referencia, es el sitio más cercano al sitio arqueológico de Calakmul. Y se entra por el ejido 20 de noviembre. También hay una relación directa con la comunidad, que no viene mucho al caso, pero vale la pena mencionar. El sitio arqueológico está constituido por varios grupos de edificios que conforman unidades independientes. Rompe con el esquema de la zona, o sea, no tienen las estructuras que están en torno a una plaza, sino son edificios aislados. De manera general, la decoración que se presenta en el sitio, bueno, este sitio es importante porque fue el que le dio el nombre al estilo arquitectónico de la región. La ocupación fue del 600 al 1000 después de Cristo, y de las primeras exploraciones que hubo en el sitio fue en el 1908, y las más importantes fueron a cargo de Carl Rupert y Denison en 1930, y después han pasado distintos arqueólogos. Es hasta el 2002 y 2010 que este sitio arqueológico queda a cargo del grupo francés, del CENCA, encabezado por Dominique Michelet. Y es en este año, bueno, no es en este año, en el 2006 me contactan porque estaban muy preocupados por el estado de conservación de los elementos decorativos, que no son muchos, pero hay un fuerte problema de conservación de piedra en el lugar. De los elementos decorativos que se presentan son fachadas con tableros geométricos en general, lo vamos a ver más adelante, son tableros ajedrezados y figuras geométricas. Y al interior de los cuartos se presentan recubrimientos de estuco sin mayor decoración, son blancos, tanto pisos como paredes, y en un par de casos se encontraron se les llama, creo que estoy equivocado en llamarlos patoli, porque es más como del centro, pero bueno, son estos dibujos, juegos en alguna de las banquetas. Ellos, el proyecto arqueológico, tienen registrado más de 100 hectáreas, ¿no?, de toda esta distribución de edificios. Como les había mencionado, de las problemáticas particulares de este sitio es una, que no está abierto al sitio. Sí hay visita, porque hay muchos de los hoteles cercanos que parte del negocio es llevar a los turistas a la visita al sitio, ellos hacen sus recorridos, y hay una gran presencia de grafitis en los murales, pero bueno, incluso es hasta peligroso porque los accesos son difíciles al sitio. Obviamente no cuenta con un personal de limpieza que se le dé mantenimiento. Durante estos años que estuvieron trabajando los franceses, al menos se tenía la garantía que una vez al año, por periodos de 3 meses, se le daba mantenimiento al camino para llegar al sitio, se le daba mantenimiento tanto de vegetación como a las estructuras, pero en el 2010 se cerró el proyecto y está un poco en veremos. Se está viendo ahorita con un sitio sin medios para ver la apertura, al menos de poner custodios y que se le dé un mantenimiento general al sitio. Como les mencioné, es difícil el acceso al sitio. Uno se imagina que no pueden entrar porque hay un riachuelo, el riachuelo es ridículo, o sea, uno lo ve, pero es suficiente para que se atasquen las camionetas y no haya paso, ¿no? Del 20 de noviembre sería el tiempo de llegar a 15 minutos, pero por lo difícil del acceso al camino se hace 1 hora aproximadamente. Y bueno, todo esto implica cierta logística. Estas son unas imágenes para ver el trabajo que esto lo hacía el proyecto de arqueología. Nosotros íbamos como invitados, bueno, no invitados, pero aprovechábamos de todos los recursos que ellos ponían de arreglar caminos, etc. Otro problema fuerte es el agua, porque la fuente de agua es este riachuelo, que es zona de bajos además. Entonces la cantidad de sales que contienen estas aguas no es que sean muy aptas para muchas cosas de construcción. Implementamos ahí nuestros sistemas de recolección de agua de lluvia, ¿no?, en las temporadas. Este es alguno de los ejemplos de grafitis prehispánicos que aún se conservan. Entonces, como en muchos de los aplanados, de los pocos que se conservan,
se ven algunos de estos diseños, ¿no? Son muy lindos. Obviamente la mayoría ya están María quiere a Juan, etcétera, ¿no? Los grafitis bastante fuertes. Y me faltó una, pero bueno, la problemática de la zona es sobre todo la calidad de la piedra. No tanto de la que es estructural como la de los elementos decorativos. Obviamente la que constituye los elementos decorativos es una piedra muchísimo más suave, porque es mucho más fácil de trabajar. Toda la cantera fue sacada, se encontraron canteras dentro de los sitios, al menos dentro de estas 100 hectáreas. Y nada más para que se den una idea de la solidez de la piedra en toda la zona, porque no estamos hablando solamente de este sitio arqueológico, cuando quieren cortar las piedras los trabajadores usan un serrucho, ¿no? Entonces, bueno, para que se den una idea de lo suave que es el material. Tiene una gran cantidad de arcillas y la presencia de sales es una de las problemáticas en el sitio. Y bueno, esto aunado de que la mayoría de los edificios contenían emplenados que protegían esta piedra, no estaban diseñadas para ser completamente expuestas. Estos son algunos de los ejemplos del estado de conservación que me encontré en el 2006 cuando fui a hacer el recorrido general para plantear una temporada en el año del 2007, ¿no? Estos son algunos de los elementos de los paneles ajedrezados, ya toda la parte de abajo están consolidados, han tenido temporadas, una creo que fue por Ramón Carrasco y después empezaron los arqueólogos. La mayoría con cemento, ya los franceses empezaron a utilizar mezclas terciadas, que es cal, arena y un poco de cemento gris. Pero bueno, para que vean más o menos cuál es la situación de las piedras, ¿no? Se ven restos de los elementos decorativos, bueno, las figuras geométricas que decoran estos paneles están bastante perdidos y uno lo raya, o sea, año con año en muchas de las estructuras que no se pueden intervenir se podían ver toda la acumulación del material hacia montoncitos, ¿no? Es como muy triste. Y estas son otras de las situaciones, ¿no? Que prácticamente muy abandonados, muchas de las estructuras no están excavadas. Quedan restos de bóvedas y llegábamos un año y se habían colapsado unas partes, entonces entre que ellos excavaban, hacían recorridos, daban mantenimiento a otras partes. Es un equipo muy grande, pero el sitio no, como en todos los casos, yo creo que de todos los sitios arqueológicos. Y bueno, pues el desarrollo obviamente de plantas por falta de mantenimiento. Y en la región, bueno, sobre todo este panel fue un problema porque el árbol que estaba arriba era chechen, que son estos que con la resina queman, entonces fue un poco delicado. Hay un alto porcentaje de sales, ¿no?, en el sitio y disgregan todos los materiales. Y llegando al sitio, una de las propuestas muy generales es, bueno, si hay un problema de sales, la piedra está mal, hacer recubrimientos de sacrificio. Me dijeron, no, pues ya los hicimos, ¿no? Pero lo hicieron o sea, tenemos estas piedras que parecen galleta, encima recubrimientos de cemento blanco, porque es una piedra resistente. Y pues con la interpretación, digo, hay trabajadores que tienen una mano espléndida, pero pues es con la interpretación que ellos creen, ¿no? Porque los arqueólogos sí los dejan un poco al lado. Entonces, bueno, fue también quitar todas estas intervenciones, toda la parte de cemento, sin tratar de perder formas, diseños, etc. Entonces, bueno, de manera como muy general, las acciones de conservación preventiva que se llevaron en el sitio es la canalización del agua con nucleado, ahorita lo vamos a ver más claro, pero de los pocos aplanados que quedan, toda el agua corre sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de canalizarlas en todos sentidos. La reposición de algunos elementos constructivos, que bueno, si se tiene la información, ayudaban para bloquear el acceso de agua directamente a muchos de los relieves. En algunos casos decidimos reenterrar. Se hizo una diferencia entre recubrimientos de protección, sobre todo en pisos y aplanados. Protección, nos referimos a poner un material mucho más resistente para que lo proteja de lluvias, y de las acciones que son externas, y recubrimientos o capas de sacrificio, que bueno, se lo quiero discutir y que opinen, por favor, ayuda. Más adelante de lo que se hizo sobre todo con lo de la piedra, y bueno, eliminación de plantas superiores y mantenimiento general del sitio, ¿no? Entonces, en algunos de los ejemplos, cuando se tenían los datos de arranque de bóveda, o de algunos, sobre todo arranque de bóveda, se aprovechó el nucleado que dejaron los mismos arqueólogos para no permitir que el agua escurra al interior de los cuartos, sino canalizarla por una zona donde no afectara, ¿no? Siempre al exterior de las estructuras. Esto fue eso lo hicimos en la mayoría de las estructuras. Nosotros estuvimos ahí 5 años, entonces se pudo ir haciendo paralelo a las acciones junto con el área de arqueología, ¿no?
Y estos son los pocos restos de tapranados. Digo, no es muy clara la foto, pero que hay. Se hizo en todos los pisos, quedaban pisos originales que estaban expuestos. Aquí pueden ver claramente la huella de las distintas etapas de los arqueólogos que bajaban una temporada, después liberaban los pisos, hacían sus pozos, etc. Pero bueno, ya que estaban liberados, se decidió ver el estado de conservación de los pisos, se arreglaron, se les puso una capa de SESCAP y se les dio pendientes para canalizar el agua hacia el exterior y se les puso el entortado de cal, ¿no? Y a estos, bueno, se le dieron mantenimiento estos años, fueron aproximadamente 20 cuartos los que se trabajaron, que tenían pisos originales. Algunos estaban estos diseños y estos dibujos que se registró todo, obviamente. Pero estamos hablando que cada cuarto tiene aproximadamente 11 metros cuadrados, ¿no? Entonces sí fue una labor. Estas son algunas de las estructuras que se trabajaron. ¿Por qué? Sobre todo, independientemente de la protección de los pisos, ¿por qué se hizo? Se acumulaba material tanto de disgregación de las piedras, que la calidad, como ya les comenté, es bastante baja, se acumulaba tierra, hojarasca, etc., y empezaban a crecer todas las plantas y vegetación al interior. Se encharcaba mucho el agua y en la mayoría de los muros, atrás de las paredes, es donde están los paneles decorativos. Entonces, el mejor frente de secado eran las piedras, ¿no? Entonces, además de dañarse los pisos originales, todos los relieves en piedra se estaban perdiendo por la acción de las sales. Y esto es alguna de las, como quedó. Todos estos muros, la mayoría, son los que se trabajaban con el nucleado, para canalizar el agua, que no cayeran en los paneles, que no cayeran al interior, tratar de sacar por las jamas, y porque fue un trabajo que no es inmediato, porque los resultados los ves hasta el siguiente año con las huellas y caída de agua, etc. Entonces, bueno, después de 3 años, cuando se conservaban los pisos, se usaron mezclas muy resistentes, se decidió usar el aditivo de Chacá, que es un árbol de la región, que incrementa la dureza y sella la porosidad de los pisos. Entonces, en estos casos es como muy útil el uso de estos aditivos. En algunos casos que están las estructuras sin consolidar y que no iban a intervenir el área de arqueología, que presentan algunos de los, además de estos tambores, presentan una cornisa con algunos elementos decorativos. Es una región en la que también afectan, y sobre todo en estas fechas más, los huracanes, ¿no? Tienes los árboles arriba, al menos de mantenimiento, no es una solución, pero podamos, al menos para que por aire y algo no arrancaran, no desprendieran. Algunas zonas las tratamos de estabilizar con algunos rezanes, pero no es algo resolutivo, es algo únicamente preventivo, ¿no? Tapas de sacrificio, muchos, aunque aquí no tenemos elementos decorativos, son los muros que poco a poco se van perdiendo el material y se empiezan a desplomar algunas de las partes. Hicimos algunas de las pruebas al inicio en poner recubrimientos de sacrificio, reponer, por ejemplo, partes de las cornisas, que es donde entraba tenía la caída, acumulación de agua. Y porque muchas de las cosas de lo que hacen esas zonas y hacen los arqueólogos es, la piedra no funciona, la cambiamos por una maca, ¿no? Entonces, bueno, no es que puedan cambiar todas las estructuras porque la piedra es, y además la reponen por piedra de la misma calidad porque es la que se encuentra en la región, entonces no es como mucho. Y esta es alguna de las soluciones que hicimos. Se repuso, es un recubrimiento, que es lo que sí, se podría comentar más adelante. No es un recubrimiento de sacrificio normal, porque generalmente los recubrimientos de sacrificio son muy pobres en cal y la idea es que salgan las sales y sea justo sacrificio y se pierda. En estos casos son intervenciones que ya no se va a regresar al sitio. Entonces ahí es donde sale la pregunta hasta qué punto uno lo tiene que poner pobre de cal, hasta qué punto, o sea, tienen que ser sí muy porosos para que salgan las sales y funcionen como sacrificio, pero tampoco nos tienen que aguantar un poquito más, ¿no? Este es más o menos como el procedimiento. Primero se consolidaba la piedra, se trató de ver si se usaban otro tipo de consolidantes, recurrimos al agua de cal, que no nos convencía porque hay un problema de sales, uno le está agregando más agua, entonces es un círculo vicioso. Otros productos, incluso salió una tesis de ahí, pero estamos hablando que un edificio es un sistema, un edificio que no se va a poder monitorear, hay grandes cantidades de humedad, entonces pues nos fuimos a algo que al menos sabíamos cómo se iba a comportar. Se consolidó, se empezó con aguas de cal, se fue incrementando la concentración hasta llegar lechadas. Se le dio tiempo, las temporadas eran de 3 meses, entonces se trabajaba en distintos frentes
contemporáneamente, y después se puso esta capa con tortado, con cargas muy gruesas, eran bastante porosos, y bueno, para que se vea más o menos el proceso, se respetó la forma y se trató de dar la textura de piedra en la mayoría. Estos son algunos de los acabados, y bueno, se iba a inaugurar el sitio, que se inauguró el sitio porque el gobierno de Campeche dio dinero, entonces llegaron todo el mundo, pero tenía que quedar presentable, aunque el sitio ya está abandonado, ¿no? Pero bueno, se tuvo que dar una patina, que esto se patina en 2 lluvias, pero bueno, era la presentación. Este es el grupo A, donde están muchos de los paneles que les comentaba, donde se acumulaba el agua atrás. Entonces, todos los cuartos de atrás, cuando se canalizó, se puso los pisos de protección y se canalizó el agua hacia el exterior. Este es como se encontraron los diseños. Digo, la mayoría son geométricos, tenían restos de estuco, pero el deterioro por sal es gravísimo, ¿no? Se pierde. Y el problema de poner recubrimientos sobre estos elementos decorativos es muy delicado, porque si uno pone, hay pequeños rasgos que quedan entre las huellas que se pueden perder con un recubrimiento. Entonces, lo que se trató de hacer fue acentuar un poco los perfiles o la periferia de los elementos. Aquí se puso como de 5 milímetros un recubrimiento. Ahí está sin patinar, el color es por el aditivo, pero cuando seca es cuando se pierde este color. Y esto fue al siguiente año. Obviamente íbamos a tener, nos importaba mucho poner los recubrimientos en esta parte, porque si tenemos los paneles empapados, se pusieron los pisos de protección en la parte de atrás, pues el frente secado obviamente toda iba a cristalizar sobre los. Entonces, por eso era la importancia, sobre todo en estos elementos, de poner un recubrimiento de superficie. En este caso se pusieron más pobres porque teníamos 2 años por delante para estar controlando, y al menos fueron efectivos porque la salida de las sales fue evidente, ¿no? Entonces, esto es alguno de los paneles. Y esta es alguna de las fachadas que se trabajaron. Lo que les decía, se trató de, no se manejó volumen, pero sí al menos se trató de limitar la periferia para tener una lectura, y todo es este recubrimiento. En este caso tenemos toda la información de reponer este elemento, y aquí bloqueamos la entrada del agua directa sobre los elementos decorativos. Esta es como quedó la fachada final. Después, en otras temporadas, pero no encontré la foto, trabajaron la escalinata los arqueólogos, ¿no? En los aplanados al interior, lo que teníamos no era pintura, pero sí eran grafitis de estos prehispánicos. Se hizo el registro de todos los grafitis, hay unos que son chulísimos. Prácticamente no se perciben mucho, pero si se dejaban expuestos estos grafitis, se perdían. O sea, en el transcurso de meses se veía como con las lluvias empezaban a perder, y con la presencia de sales. Lo que sí se hizo fue reenterramientos en estos casos. Primero intentamos con recubrimientos de protección que duraban 1 año. Entonces, en estos casos se ven horribles los reenterramientos, pero al menos rescatar estas zonas hasta que no se decida cuál va a ser el futuro de este sitio, ¿no? Y además nos servía porque en este caso no se habían trabajado los pisos, pero esta es la situación de 1 año, nada más en 1 año lo que crece dentro de los cuartos, ¿no? Y pues nos sirvió porque después se cayeron algunas bóvedas y al menos rescatamos algunos de los sitios. Y pues bueno, son como poner justo a discusión los criterios que se hicieron, ¿no? Es un sitio que está cerrado al público, que es difícil como para ir a controlar y verificar las intervenciones que se hicieron. Entonces, ¿a qué nivel llegan las intervenciones, ¿no? Eso lo dejo abierto a discusión. En ese momento se llegaron a esas conclusiones de poner recubrimientos de sacrificio mucho más resistentes, tratando de que fueran más porosos. Se usó el chaca incluso para hacerlo. Vimos que las sales seguían saliendo y se perdía el material, entonces consideramos ponerlos gruesos y tratando de rescatar con la pintura los pequeños detalles que había en cada uno de los. Se me fue la idea, pero bueno. Y bueno, o sea, lo que es necesario en el sitio es al menos tener el mínimo de mantenimiento necesario para que no crezcan, ¿no?, la ceiba en medio de los. Pero bueno, eso es algo que ya es institucional, pero lamentablemente es una situación que pasa en muchos de los sitios arqueológicos de México, ¿no? Abiertos al público son muy pocos, y en esta situación yo creo